Bien, movilidad humana, el anteproyecto de constitución de la nacionalidad de la ciudadanía. Exponen Marcela, Karina, Gina Ram de la JAR y Mabel Svetlana como Sonda. Muy bien, entonces, como son dos expositoras, vamos a dividir el tiempo en 5 minutos cada una. Es mucho más corto. Perfecto, adelante. Muchas gracias. Muy buenos días. Como usted bien lo ha dicho, mi nombre es Marcela Gillibrand de la Jara. Soy parte de la Fundación Avina, coordinadora programática y además encargada del proyecto Crisol, que es un proyecto, cierto, hoy día donde me acompaña el Observatorio Ciudadano y también el Instituto Católico para la Migración, INCAMI, además de la Fundación Avina. Esta alianza, cierto, trabaja por el fortalecimiento de la participación política y la incidencia pública, principalmente con organizaciones migrantes y promigrantes en nuestro país, con foco, cierto, en poder promover los derechos de las personas en movilidad humana en nuestro país. Hemos solicitado esta audiencia pública esta mañana, ¿cierto?, con el objetivo principal de poder contribuir al debate constitucional en torno a la temática de la movilidad humana en la propuesta constitucional y en particular para referirnos, ¿cierto?, nuestra compañera Mabel, al derecho de la nacionalidad en el actual anteproyecto. Sin embargo, antes de comenzar, nos gustaría también dejar en esta audiencia estipulado que a este consorcio, la verdad, esperábamos que dentro de la propuesta del anteproyecto hubiese existido un capítulo específico sobre esta temática, pensando en que este fenómeno, ¿cierto?, el de la movilidad humana, esta situación, no solo abarca las temáticas asociadas a la inmigración, a la emigración y también a la migración interna, sino que también a los temas de asilo y refugio, pero sobre todo hoy día en las condiciones, ¿cierto?, y por razones medioambientales que han aumentado en el mundo, ¿cierto?, la posibilidad de la movilidad producto de la crisis climática a propósito de las sequías, de los incendios y otros desastres que impactan a la naturaleza y que de alguna manera están presentes y muy presentes en nuestro país. Perfecto, entonces... Consagrar la movilidad humana a nivel constitucional permitirá también que se enfrente este fenómeno desde una perspectiva de Estado y a largo plazo, relevando su carácter histórico, permanente y multidimensional, y se regulen materias que no aparecen actualmente en la Constitución, como el tráfico y trata de personas. Es preciso mencionar que los casos de trata y tráfico de personas han tenido un alarmante aumento en el territorio nacional en los últimos años. De hecho, hace pocos días se hizo público el caso de trata y explotación laboral de 8 personas haitianas que fueron esclavizadas y sometidas a vejámenes y graves vulneraciones a sus derechos humanos en la Patagonia chilena. El responsable es el empresario Jaime Cabrera Almendra, el cual arriesga 5 años y 1 día de prisión, sentencia que mañana incluso puede ser anulada, lo cual por la gravedad de la situación es a lo menos para nosotras incomprensible. Casos como estos y otras violaciones de derechos humanos que han sufrido personas migrantes en nuestro país nos mueve y nos conmueve como organizaciones. Creemos que cuando las personas migran, lo hacen con sus derechos y dignidad. Así lo avalan distintos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, que consagran derechos fundamentales como el derecho a la salud, a la educación, a la participación política, a la nacionalidad, entre otros. En segundo lugar, nos preocupa específicamente el artículo 17 referente a la obtención de la nacionalidad chilena, en lo referido a los hijos de extranjeros transeúntes, a quienes no se les concederá la nacionalidad por ius solis, aun cuando se indique que podrán optar a la nacionalidad chilena. La Constitución de 1980, en el artículo 10, número 1, establece la misma excepcionalidad a los hijos de extranjeros transeúntes, lo cual ha conllevado a miles de casos de apatridia y a contravenir las obligaciones del Estado de Chile en la materia. Durante años, la Administración del Estado ha interpretado tal concepto como a hijos de padres que se encuentran en situación migratoria irregular, independiente de la cantidad de años residiendo en el país o los vínculos que tienen con Chile. Así, alrededor de 2.000 personas, la gran mayoría niños, niñas y adolescentes, son apátridas, a pesar de haber nacido en el territorio nacional. Si bien cada Estado es el que establece los requisitos y la posibilidad de adquirir la nacionalidad a quien originalmente es extranjero,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha enfatizado que en la actual etapa de desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, dicha facultad de los Estados está limitada, por un lado, por su deber de brindar a los individuos una protección igualitaria y efectiva de la ley y sin discriminación, y por otro lado, por su deber de prevenir, evitar y reducir la apatridia. El caso de las niñas Yan y Bosico contra República Dominicana el 2005 de la CIDH es de especial relevancia, toda vez que ha establecido ciertos estándares en la materia de nacionalidad. Al respecto ha señalado que a. El estatuto migratorio de una persona no puede ser condición para el otorgamiento de la nacionalidad por el Estado, ya que su calidad migratoria no puede constituir de ninguna forma una justificación para privarle el derecho a la nacionalidad ni del goce y ejercicio de sus derechos. El estatus migratorio de una persona no se transmite a sus hijos. Y finalmente, la condición del nacimiento en el territorio del Estado es la única a ser demostrada para la adquisición de la nacionalidad, en lo que se refiere a personas que no tendrían derecho a otra nacionalidad si no adquieren la del Estado en donde nacieron. Por lo anteriormente expuesto, instamos al Consejo Constitucional a que modifique el artículo 17 y se consagre el ius solis para la obtención de la nacionalidad chilena y especifique como hijos de extranjeros transeúntes a aquellos nacidos de padres o madres que únicamente están de paso y de manera transitoria en el país sin intenciones de establecerse acá, de modo de no incluir a los hijos e hijas de personas en situación de migratoria irregular. De este modo, Chile cumpliría con los distintos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, la Declaración Americana de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, que señalan que toda persona tiene derecho a una nacionalidad, en particular niños, niñas y adolescentes. Finalmente, hacemos un llamado a redactar una nueva Constitución para Chile desde un enfoque de derechos humanos que incluya una perspectiva intercultural y refleje la diversidad de los grupos humanos que habitan el territorio. En tal sentido, reiteramos la necesidad de añadir un capítulo específico que aborde las distintas materias que comprende la movilidad humana y se adecúe el artículo 17 sobre la nacionalidad chilena, consagrando el ius solis para su obtención y así evitar los casos de apatridia como sucede actualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Pido por favor para el inicio y por el micrófono digan su nombre y su grupo. Mi nombre es Mabel Cobos Fontana, mi RUT es 16081-554-K y soy coordinadora del Programa de Migraciones y Movilidad Humana del Observatorio Ciudadano. Muchas gracias.